Marco, bueno, como te dije ahora, ¿no? Mundialmente conocido como Marco Creativo. Una cosa bueno, estábamos charlando, creo que, bueno, se deben conocer, obviamente, con Rubén Galgo, estaba por acá en un episodio y me dice, che, pero ¿vos te acordás del pionerismo, de haber arrancado como lo hizo Marco Creativo? Y digo, sí, es verdad, le tengo que preguntar, así que cuando lo llame le voy a preguntar. Así que, ¿cómo nació esto de Marco Creativo? Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué necesidad? ¿Por qué ganas que tenías? Y bueno, que obviamente se transformó en algo enorme y que ayuda a mucha gente. A ver, Marco Creativo realmente es el nombre que busqué en 2008 para mi proyecto personal, ¿vale? En esos momentos que necesitas un nombre para darte de alta e intentas ser lo más creativo posible, pues yo no lo fui mucho y me salió ese nombre y la verdad es que es el que me ha acompañado hasta el día de hoy. He pensado muchas veces si cambiarlo, pero está tan arraigado ya que Es es verdad, es verdad. imposible. Así que digo, mira, hasta la muerte ya con Marco Creativo. Y sí, fue el nombre que escogí para darme de alta en 2008 como profesional independiente y hasta ahora. Perfecto, perfecto. Y bueno, pero ¿qué veías ahí en el mercado o en tu audiencia? ¿Qué necesidades querías suplir, digamos, ¿no? Porque, digamos, hacer contenido, videos y bueno, y competiciones y análisis, da un trabajo bastante, es un trabajo bastante arduo y bueno, del otro lado tiene que haber gente que lo quiera consumir también. ¿Qué veías en ese momento y qué ves hoy, ¿no? Después de tanto tiempo. A ver, realmente yo desconocía lo que se podía hacer en el mundo de YouTube. O sea, quizás esto lo hice porque yo era profesor en una escuela y tenía pues contenido que compartía con mis alumnos y que de alguna manera pues nosotros llegábamos a clase, yo compartía mis diapositivas, ellos tomaban notas y se iban a casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces pues hay procesos que explicas durante clase que, pues, que no se acuerdan o no lo han entendido del todo bien. Y esto surge un poco para subir un poco ese proceso creativo que yo explicaba a mis alumnos en como una manera de afrontar un diseño de logos, qué pasos seguía y cómo los llevaba a cabo, ¿no? Entonces decidí subir ese proceso a YouTube a modo pues también de que lo tuvieran eh, disponible a todas horas, ¿no? Y también para poder compartirlo, porque bueno, era un proceso que me parecía interesante. Es verdad que en diseño gráfico en YouTube en aquella época había muchos vídeos sobre tutoriales, pero en cuanto a conceptos o procesos de diseño no había demasiado y quizás por ahí pues fue por lo que explotó un poco el canal, ¿no? Pero bueno, yo lo hice en plan un poco naif e inocente, sin saber muy bien qué iba a pasar, compartiendo. Siempre me ha encantado compartir todo. O sea, Qué la bueno. gente que me conoce lo sabe, no me guardo nada, lo comparto todo y a veces dicen, pero eso, ¿cómo dices eso? Y yo, pero si es que, ¿qué más da, no? Así, si no pasa nada. O sea, Eh, no me guardo nada y por eso también nace un poco el hecho de crear un canal de YouTube en el que poder compartir sobre todo mi experiencia, mi conocimiento, mis procesos y si a la gente le sirve y los puede utilizar, pues mira, yo encantado. Mirá, atravesó el otro lado del charco un tutorial para hacer una remera, imagínate. Estamos a ese nivel, ¿no? Sí. Pero bueno, me alegro mucho, bueno, que hayas arrancado, que no hayas empezado, porque realmente charlamos con mucha gente de la industria y realmente vemos el valor y cómo eso ayudó a mucha gente y abrió cabezas y bueno, cuando discutimos también cuestiones de concursos y demás, ¿no? Y de casos emblemáticos, un poco para hacer esta protección de lo que es nuestra profesión, ¿no? Así que es una alegría haberlo visto y que vos lo hayas expandido por varias partes del mundo, ¿no? Y bueno, acá vos hablaste mucho de concepto y metodología y yo creo que ahí tal vez es el clic, porque vamos a decir así, ¿no? Sale Marco Creativo, diseñador gráfico, y hoy estamos con Marco García, fundador y docente de Escuela FETEN, o sea, en branding, ¿no? Obviamente acá existe una transferencia, una transición de que la fuimos acompañando, ¿no? Veíamos vos hablando también con profesionales del área del branding, pero lo que era interesante ver era, vos ya eras un diseñador gráfico muy conceptual, muy de buscarle el significado, traer respuesta a problemas. Entonces, quería saber un poco cómo fue esa transición del diseño gráfico para el diseño de marcas. Obviamente que vos ya tenías una carga conceptual grande, pero ¿cómo hiciste ese cambio y por qué lo veías necesario?
Bueno, a mí siempre me ha encantado curiosear, investigar y aprender cada día. De hecho, creo que como profesionales nunca debemos dejar de aprender y de seguir alimentando esa curiosidad y esas ganas de seguir mejorando. Entonces, bueno, yo siempre es verdad que lo que tú dices, siempre he intentado encontrar conceptos que me ayudaran a dar forma a una serie de ideas para poder de alguna manera argumentar un proyecto, ¿no? Y de ahí nace un poco también esas ganas de querer profundizar mucho más en lo que es la construcción de marca, que es una de las tareas menos conocidas, sobre todo en sectores más pequeños, en el diseñador freelance o el diseñador gráfico per se, que son procesos que son bastante desconocidos o que se delegan muchas veces a agencias o a grandes consultoras y eso está cambiando mucho. O sea, hoy en día ya cualquier persona con ganas de aprender puede aprender a construir una marca desde la base, desde los cimientos, desde tener en cuenta aspectos de negocio que quizás los diseñadores nunca hemos tenido en cuenta y a la hora de construir una marca son súper útiles para poder darle un foco y una dirección. Y al final todo se nutre, tanto la parte de Sí. negocio como la parte de marca se nutren y eres capaz de dar forma a algo que puede tener un impacto mucho más grande que simplemente un diseño gráfico, ¿no? Perfecto. Y a partir de estudiar, sobre todo me interesó mucho el mundo del branding, estudié también branding en un par de escuelas y eso me fue dando muchas herramientas, pero es verdad que faltaba algo. Faltaban procesos más bajados a tierra, más fáciles, más direccionados hacia el mundo profesional independiente, freelance, diseñadores gráficos que están estudiando, que acaban la carrera, porque es verdad que los cursos o los másters que habían de branding tenían un contenido quizás algo elevado, con procesos tediosos, complejos, enfocados a grupos de varias personas. Y hemos querido darle una vuelta a eso. Hemos Qué querido bueno. bajar el branding al mundo de la tierra, de los Seres mortales humanos. y sí, y de los diseñadores gráficos, sobre todo para que les sea fácil aplicar un proceso de construcción de marca que es que una vez que lo entiendes, dices, es que no es tan complicado, pero es verdad que sigue Sí. un proceso y tiene una serie de conexiones. Tienes que ir conectando puntos, como esos dibujitos que muchas veces hay en los libros para niños, ¿no? Donde hay una serie de puntos que tienes que unir para dar forma a una pieza, ¿no? Pues es que es exactamente lo mismo. Vamos conectando diferentes puntos para al final tener una solución que realmente dé apoyo a un proyecto, tanto a nivel visual, como a nivel verbal, como a nivel estratégico. Y eso es lo que realmente impulsan las marcas. O sea, al final no solamente nos gusta como diseñadores y nos encanta dar forma a un aspecto visual y proyectarlo y que de alguna manera cause un impacto, ¿no? Pero es que muchas veces olvidamos que realmente lo que da sentido y lo que ayuda a las marcas es tener un enfoque estratégico de cómo queremos proyectar esa marca. Y eso es lo que se perdía en el camino y no se analizaba nunca, ¿no? Y ahora, pues teniendo esos procesos más interiorizados, hemos podido dar forma a FETEN, hemos podido crear un curso, sobre todo orientado a perfiles profesionales independientes, diseñadores gráficos, incluso copywriters, gente que quiere conocer, incluso empresas, porque esto al final lo puede estudiar Sí. cualquier persona, incluso empresas que quieren saber cómo construir o cómo tener una construcción de marca que sea coherente, útil y que les sirva a ellos para poder proyectarse en un mercado, pues muchas veces cada vez como más saturado, ¿no? Entonces, la estrategia de marca es lo que de alguna manera da forma a todo eso y vehicula toda esa información y hemos querido bajarlo a tierra. Bajarlo a tierra, ¿no? Y eso queda clarito, ¿no? Como lo Sí. dicen en el sitio, ¿no? Branding clarito, esa es la posición en la que se quieren ocupar. Y bueno, justamente era una de las preguntas, ver qué habías visto vos en el mercado y en la enseñanza, digamos así, del branding para salir con este posicionamiento, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué branding clarito? O sea, si él es claro, hay alguien que no lo está haciendo, ¿no? Entonces, importante, no, está bueno eso, ¿no? Y qué Sí. bueno que haya espacio para todos. Y me parece muy bueno que esto, claro, vos lo decís, para atraer a profesionales del área o para personas que quieran también hacerlo por cuenta propia, pero importante es para que también el diseño gráfico tenga una relevancia y hasta una justificativa mucho mayor, ¿no? Porque vos, como siempre lo mostrás en tus proyectos y cuando mostrás la presentación, hay mucha explicación. Y ahora hay una base también de estrategia de marca
que sostienen toda esa parte visual y la potencializa. Entonces, acá lo que tal vez tenemos que terminar, ¿no? De dejar todo muy claro es, no hay competición, o sea, no es o es el visual o es el estratégico. Tal vez es, sí, digamos, los profesionales pueden ser diferentes, ¿no? Y tengamos que hacer, ¿no? Alianzas y demás, porque, oye, mira, yo no puedo hacer esto, pero puedo hacer esto, y complementariedad, pero no es competir uno con el otro. Mira, lo mío es más importante, lo tuyo no lo es. Al revés, creo que hay mucho para compartir como lo estás haciendo. Pero bueno, esa era una de las cuestiones que veo que es importante, ¿no? Lo visual es importante, lo estratégico es importante y necesitamos que convivan juntos, ¿no? Y me decime, Marco, así, después en todos estos pasos de estudio, demás que hiciste, o esta inmersión, digamos, en el mundo del branding, ¿cuál es o cuál es tu definición de marca? Tal vez sea una definición de algún de autor conocido o no, o decís, ¿cuál es tu construcción de decir, mira, marca para mí es esto y branding es esto, digamos? ¿Cuáles son tus definiciones de esos dos conceptos que ahora rigen, digamos, la escuela FETEM, ¿no? Sí, a ver, bueno, la marca realmente, aunque es verdad que nosotros hemos llamado marca básicamente siempre a un logo, sí, y una proyección visual, siempre la hemos llamado marca porque de alguna manera era la marca, era la manera de firmar de esas corporaciones, ¿no? La marca no deja de ser esa huella que las empresas dejan en sus clientes y en sus audiencias, ¿no? No dejan de ser esos significados que las empresas quieren proyectar y que al final de alguna manera van dando forma y van asentándose en la mente de las audiencias, pueden ser clientes o pueden ser no clientes, ¿no? Pero de alguna manera es el pozo que deja ese proyecto, ese producto o ese servicio, ¿no? Ese pozo, esos significados, realmente eso es la marca, ¿vale? Eso es lo que marca en las personas, por eso se llama marca, porque es una manera de marcar lo que tú quieres proyectar en las personas. Ahora bien, el branding es la herramienta que utilizamos para gestionar eso, o sea, para gestionar esa proyección. El branding lo que nos permite es desarrollar una serie de componentes que de alguna manera dan forma y sustentan esa proyección hacia afuera. O sea, nosotros trabajamos dos partes a la hora de construir una marca. Hay una serie de componentes que se trabajan a nivel interno para que las empresas tengan herramientas para poder crear una cultura interna entre sus empleados y sus equipos, para poder proyectar hacia afuera correctamente lo que queremos que reciban sus audiencias, sus clientes. Si eso lo construimos bien, si ese branding lo desarrollamos correctamente, la marca acabará proyectando esos significados de manera correcta y coherente a lo largo del tiempo. Y con el tiempo, su marca, el pozo que dejen en las personas, será coherente con lo que ellos quisieron transmitir. Si eso no lo gestionamos, si eso de alguna manera, no lo desarrollamos con herramientas, el problema que tienen las marcas es que hoy pueden decir una cosa, mañana pueden decir otra, y al final el mensaje no es coherente, se diluye y no tenemos una referencia clara o un significado claro de lo que esa marca quiere proyectar. Entonces, el branding te da la herramienta para poder configurar y construir la marca siendo coherente con lo que la empresa y el proyecto y el equipo quiere comunicar, y la marca realmente es la huella que dejan estos proyectos en las personas. Qué bueno, No sé qué si ha bueno. quedado más o menos claro, No, pero sí, me encanta, yo te digo porque a mí me encanta porque da para ver que sos profesor y que sos un docente, digamos, de esta área y qué bueno que lo podamos tener tan claro, porque a veces yo no lo puedo poner en palabras tan claras. Así que, bueno, eso buenísimo, justamente esa cuestión de construir internamente para expresar lo que somos, porque yo les comento mucho también a los clientes y cuando alguna charla o lo que sea, les digo, no es solo ser conocidos, porque ser conocidos por el motivo equivocado no está bueno. O sea, si vos querés ser de lujo y te conocen como el barato, no es algo positivo por más de que tengas 50.000 followers. Entonces, el ser conocido, si no está alineado y está junto con lo que vos proyectabas internamente y ahora proyectás externamente, no es algo positivo. Entonces está bueno que lo pongas de esa manera para que la gente lo pueda entender y lo pueda aplicar también de la manera correcta, ¿no? Y mida también las cosas que hace. Y en ese proceso, Marco, así,
el cliente adentro o afuera del proceso, co-creado o creado por la agencia. ¿Cómo lo hacen ustedes y bueno, cómo lo ves de la mejor manera? El cliente siempre dentro en los momentos oportunos y los que son importantes en la toma de decisiones de un proceso de construcción de marca. Antes alguien preguntaba por ahí qué es branding, ¿no? Branding realmente es esa herramienta, si tuviéramos que traducirlo sería el proceso de construir una marca, ¿vale? Aunque la marca se construye el- con el tiempo, pero de alguna manera el branding es la herramienta que te permite dar forma a esa marca. Entonces, el cliente tiene que formar parte de las decisiones importantes dentro de un proceso de marca, porque si lo dejas fuera, al final es cuestión de entre él y tú. O sea, es una cuestión de momentos demasiado subjetivos que tú le puedes ofrecer una solución y que él, si no conoce o no ha estado presente en las decisiones que han sido importantes en ese proceso, pues puede tener una diatriba entre si escucharte o hacerte caso o no. Por lo tanto, lo más importante es que a la hora de tomar determinadas decisiones dentro de un proceso de construcción de marca, no solamente visual, sino también estratégico, hay determinadas decisiones importantes en la estrategia que de alguna manera dan la dirección y esa dirección en la que la marca se quiere proyectar, pues el cliente tiene que estar presente y tiene que decir, pues mira, la dirección que nosotros consideramos la mejor es esta. ¿Vale? Y eso al final, pues se Sí, toma la decisión en equipo sí. y tomamos esa decisión. Luego nosotros también, cuando vamos generando esos componentes estratégicos que definen la plataforma, también se lo compartimos al cliente para que el cliente lo revise y se sienta cómodo e identificado con los componentes que hemos desarrollado. Porque no queremos llegar a un final de un proceso. En procesos de construcción de marca estamos hablando de que son meses de trabajo. Entonces no queremos llegar al final del proceso, entregarle un material y que diga, es que no me identifico, no me siento cómodo. Claro, entonces, Ah, para mejorar eso y para que no existan errores durante el proceso, lo que hacemos es involucrarle en momentos puntuales que son importantes para el futuro de la marca. Entonces, perfecto. involucrándolo, te evitas montones y montones de problemas, lo haces partícipe, es capaz de sentir el proyecto mucho más internamente, lo defiende como nadie, o sea, te ahorras una cantidad de problemas inmensa. O sea que Y yo lo recomiendo principalmente 100%. y probablemente lo aplique, ¿no? Porque justamente si no se identifica, te puede decir, sí, 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 bueno, cerramos el contrato, agarra el proyecto, lo pone en el cajón y se acabó. Y para nosotros nada peor que eso, ¿no? Después de haber gastado tanto tiempo y energía y demás, y buscándole, ¿no? Realmente soluciones, después no ver el proyecto activo, duele un poco, ¿no? Eso, y suele pasar en algunos casos que justamente por esa no identificación o porque, no sé, por situaciones específicas de la empresa, ¿no? Pero es importante ese punto realmente de ponerlo y trabajar juntos. Principalmente, en mi visión, es porque no podemos proyectar por él lo que él debe ser si él no quiere. Porque al final de cuentas, cualquier empresa tiene un estilo de vida por atrás. Entonces, si yo no me identifico con ese estilo de vida o no quiero tener ese estilo de vida, no me pidas ser una mega empresa porque no quiero dedicarme todo ese tiempo, no quiero abdicar de muchas cosas. O sea, el estilo de vida del fundador, si es él que va a estar enfrente del negocio, tiene que estar totalmente siendo considerado en todo momento y etapa del proceso, Mm, ¿no? Entonces, eso sí, está bueno. además es que lo agradecen mucho. Ellos, es verdad que aportan muchísimo porque hay decisiones que no es recomendable que las tome el equipo de diseño, que son decisiones más de negocio. Por lo tanto, es importante que ellos tomen esa decisión. Al final tenemos que tener en cuenta que cuando desarrollamos una plataforma estratégica, cuando desarrollamos la estrategia de marca, no deja de ser estrategia. Es decir, nosotros estamos analizando objetivamente una categoría, estamos analizando datos, estamos analizando el negocio y al final tomas una serie de decisiones que son objetivas porque te basas en datos y en información, pero no dejan de ser decisiones estratégicas. Y la estrategia pues puede ser que sea más o menos acertada. Evidentemente será mucho más acertada que si lo haces sin estrategia, porque no sabes qué es lo que hay Seguro, ahí. No, o sea, seguro. no tienes una visión de lo que hay, de lo que están haciendo. Entonces, si lo haces desde la estrategia, pues va a ser mucho mejor, pero aún así son decisiones estratégicas, que habrán varios caminos
Y al final, pues hay que escoger un camino, el que nosotros nos sentimos más cómodos, que donde pensamos que podemos brillar más, destacar más y que también que podemos aportar más valor a nuestros clientes. Y esas decisiones que muchas veces, aunque tú le ofreces al cliente diferentes caminos, el cliente es aquí el que tiene que tomar un poco esa decisión de decir, no, yo quiero que mi negocio esté enfocado en este camino o de alguna manera capitalice un territorio concreto que va a ser este. Y esto es lo que trabajamos nosotros junto con el cliente. Le damos varias opciones y el cliente y esto es un dato importante, es decir, el cliente no tiene que escoger de manera aleatoria. Lo que hacemos es ponemos a prueba. Nosotros una de las soluciones que ofrecemos las testeamos y las ponemos a prueba y las sometemos a una serie de cuestiones y de preguntas y las valoramos. Y a partir de esas valoraciones, muchas veces, no siempre, detectamos y el cliente es capaz de detectar cuál es la solución que mejor funciona, porque es la que mejor responde a esa serie de cuestiones. Y eso es lo que hemos ido implementando con el paso del tiempo. Por eso hemos dicho, hemos bajado a tierra procesos de branding que eran complejos, que eran abstractos y que muchas veces no se entendía muy bien cómo conectarlo eso luego con la parte visual, con la parte verbal. Pues bueno, hemos bajado a tierra esa y por eso estamos construyendo una escuela, porque pensábamos que todo esto, que para nosotros ha sido un proceso de muchos años, o sea, conseguir esto, pues ahora creo que es el momento de explicarlo y de democratizarlo y que todo el mundo tenga acceso a informaciones que no eran tan accesibles. Así que bueno, que sí, involucrar al cliente te va a ahorrar muchos problemas y es crucial para que un proceso de construcción de marca o cualquier proceso de diseño salga bien. Qué bueno. Sí, y realmente eso que vos decís, que era un poco también lo que decías al principio, ¿no? De, voy a guardar esta información o esta herramienta o este método. Y al final el branding no es hecho por esas herramientas o por esos procesos, digamos, por esos frameworks, ¿no? En realidad está la persona que está atrás, el estrategista de marca, ¿no? El estratega de marca está poniendo todo de sí en ese momento, ¿no? Y justamente no somos infalibles. Yo creo que siempre, y lo digo muchas veces, es el tema de no te traigo una verdad absoluta. Realmente este posicionamiento tal vez no sea el único. Es el que me parece que te estoy proponiendo y que es interesante, que vas a ganar justamente esa notoriedad, relevancia y demás, autoridad. Por eso este camino, pero tenemos este otro. Y bueno, creo que es un poco esa reflexión y es lo que a mí me encanta de esta profesión, de poder sentarte a la mesa a discutir, sí aportar, si es un equipo multidisciplinar bárbaro, si no, si es uno a uno también, pero digo, aportarle a la situación de decir, che, ya lo pensaste, ya te cuestionaste sobre estas cuestiones o sobre estas cosas, vamos a hacer una marca mejor, ¿no? O sea, siempre se dice, ¿no? Construir una marca fuerte, pero ¿qué es una marca fuerte? Hoy yo lo digo, quiero construir marcas de valor. ¿Por qué? Porque no estoy buscando el precio, no estoy buscando el vender más. Obviamente que es necesario, pero acá estamos hablando de otra cosa, ¿no? De quien tiene una marca puede tener un impacto positivo y mucho más fuerte en su mercado. Eso creo que es lo que buscamos, ¿no? Y me gusta tener una escuela más para poder hacerlo, ¿no? Mira, nosotros, aprovechando lo que tú dices, ¿no? De tener una marca que aporte valor, ¿no? Todos los negocios, cualquier negocio, por pequeño que sea, es verdad que nosotros explicamos, y esto es algo que también explicamos en la escuela, pero también lo he explicado yo muchas veces, cuando un equipo o una persona monta un negocio, siempre hay dos ramas que debes tener resueltas. Siempre hay como dos patas o dos pilares que debes tener resueltos o deberías tener resueltos. No siempre y no es necesario en todos los casos, pero hay dos patas importantes. Una es la pata del negocio. Evidentemente el negocio es importante. Tienes que tener en cuenta proveedores, precios, costos, atención al cliente, servicio, investigación, todo aquello que envuelva el negocio y que de alguna manera te permite ser competitivo a nivel de producto o de servicio, ¿no? Y luego está la pata de la marca, que muchas veces se olvida porque los clientes se piensan que con un negocio es suficiente, pero tener solo un negocio muchas veces te obliga a competir en precio, porque lo que realmente aporta la marca es ese valor añadido, es ese pozo, esos significados que muchas veces la gente compra esos significados y le da un poco igual el precio. Entonces la marca te permite construir un valor añadido que con el tiempo es lo que realmente te da libertad en un negocio y que genera una conexión que es mucho más potente
que simplemente ofrecer un servicio, tener un negocio puro y duro. Ahora sí, todos los negocios, al final, si tú le importas a alguien, si tú montas un negocio y tienes un cliente, de alguna manera ya estás significando algo para él. Ya tienes una marca. Aunque no la hayas trabajado, ya tienes algo ahí. Hay negocios que lo trabajan, ¿vale? Y que construyen de manera consecuente, y hay otros que no, que lo hacen quizás pues por inspiración, porque lo deciden de esa manera y les puede ir bien. Pero el branding realmente lo que te da, te ahorra muchísimo tiempo de construcción a la hora de construir una marca y te da ese foco desde el inicio. Tú desde el inicio sabes cuál es la mejor dirección para tu negocio, cuál es la mejor dirección para ti, qué valores y qué personalidad debes proyectar, o sea, cómo relacionarte con los clientes, cuál es tu objetivo, tu propósito, tu visión. O sea, te da una serie de componentes que tú siempre ya los tienes ahí de base. Y eso de alguna manera te da te da un montón de herramientas para saber qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. O sea, los clientes teniendo una plataforma estratégica definida y explicada, o sea, es que lo tienen todo hecho. Sí. Es que ya no tienen que plantearse, ¿y cómo hago esto? Pásalo por el filtro. ¿Cumple con nuestros valores? O sea, realmente esta decisión que vamos a tomar, hay dos puntos fundamentales. Una cosa es el propósito, la visión, es decir, ese valor añadido o ese lugar o aquello que queremos ofrecer a nuestras audiencias. Y por otro lado están nuestros principios. Y eso debería de ser inquebrantable siempre. Deberíamos de tener en cuenta en todo momento, a la hora de tomar decisiones, ya sean de negocio, de investigación, de nuevos servicios que vamos a abrir, de todo, deberían pasar esos dos filtros. ¿Cumple con nuestro propósito y cumple con nuestros valores? Si pasa esos dos filtros, es ok, es perfecto. Si no, Perfecto. pues ya sabes que no es una decisión que está alineada. Por lo tanto, te ahorra muchísimo tiempo en la toma de Sí. decisiones. Y ahí hay un punto importante que si pasa por los dos filtros, construye marca. Si no pasa por los dos filtros, tal vez construya el negocio, o sea, genere una receta, unas ventas, pero no necesariamente construye marca. Y eso tal vez es algo que no es muy bien entendido. O sea, yo tengo una marca y un negocio y es lo mismo. No, en realidad vos podés tener un óptimo negocio, un negocio muy rentable, y tener una marca muy, muy débil, o sea, que no tenga una representación muy grande dentro de ese proceso, ¿no? De ventas o de relevancia y demás. Entonces, es importante entender esa división, ¿no? De lo que es una marca y de lo que es el negocio. Y es importante, ahí también estaba notando acá, ¿no? Entre ese ser y el parecer, ¿no? ¿Qué somos y lo que estamos pareciendo? Y cómo la tecnología también está jugando un papel, y vamos a entrar ahí en algunos temas, no podíamos dejarlo de afuera, ¿no? Pero la tecnología yo lo digo desde comportamiento humano, ¿no? Desde las redes sociales o de los canales digitales, amplificaron un montón de cosas, pero será que no amplificó mucho el querer parecer mucho más de, que de ser, o sea, perdimos la capacidad tal vez de reflexionar un poco lo que somos, porque teníamos que estar a todo momento, era una publicación, era un video, algo para mostrar algo, pero como no teníamos tiempo para pensar qué éramos o qué queríamos ser, estábamos yendo medio que en el automático. Yo espero y quiero entender, mirando el mercado, que estamos disminuyendo eso de ahí, que realmente estamos volviendo a la fuente para, bueno, vamos a los canales que realmente importan, vamos a hablar en la cantidad y en la calidad que se necesita. O sea, creo que vamos por ahí, pero ahí tenemos dos visiones que me gustaría que vos me des tu opinión. Una sobre esos canales digitales en general, ¿no? Ahí todas las redes sociales y demás. Y después vamos a entrar, obviamente, en lo que es las inteligencias artificiales, ¿no? Como que entran como herramientas o entran para amplificar o entran para complicar la vida si tal vez nos baseamos apenas en narrativas. Dame un texto interesante para contar algo, pero ¿qué cuento? ¿Qué hago? ¿No? O sea, le tenemos que direccionar. Así que, ¿cuál es tu visión sobre la tecnología en general y cómo impacta esto del el ser y el parecer, ¿no? A ver, si hablamos de redes sociales o de puntos de contacto, donde hoy en día todo es digital y las marcas tienen que estar en esos puntos de contactos digitales, yo recomiendo que las marcas estén en aquellos puntos que puedan alimentar y que puedan sustentar. Es decir, sí, y también donde se ubique de alguna manera el valor y todo aquello que quieren aportar, porque quizás no es necesario estar en todas las redes sociales. Estate en aquellas que realmente pues, te sientas cómodo y en los que tú creas que puedes aportar valor y hazlo y aliméntalas. Eso sí,
Si tienes una red social, tienes que alimentarla, tienes que meterle contenido, a lo mejor no demasiado, pero un par de cosas a la semana, una cosa a la semana, por lo menos alimentarla, porque los negocios tienen que estar vivos y estar para saber si estás o no vivo, tienes que comunicarlo y tienes que proyectarlo y para eso hay que verte. Entonces, las empresas que quieren estar en las redes sociales, que escojan aquellas en las que se sientan cómodos y que puedan crear contenido y que puedan aportar contenido y escojan las dos o tres que donde se sientan mejor y que estén ahí. Hubo también una época donde todo el mundo quería tener un blog. ¿Qué ha pasado con los blogs? Pues que básicamente pues, hoy en día están obsoletos, hay muchos que no los alimentan, te metes en el blog de la empresa y resulta que hace un año que no suben ningún contenido. Entonces, eso da una imagen un poco de dejadez. De hecho, nosotros lo acabamos de sufrir ahora con una categoría que hemos analizado y ha pasado eso. O sea, muchas marcas tenían el blog, incluso una de ellas tenía novedad, tenemos blog, y el blog llevaba un año sin actualizarse. Entonces, ¿qué pasa? Que eso transmite una imagen de dejadez, de que no eres atento, de que no estás pendiente de tu negocio y puede dar una mala impresión. Entonces, yo recomiendo que si vas a estar en alguna red social o vas a ver algún punto de contacto donde tengas que estar suministrándolo de información o de contenido, pues que escojas aquellos en los que te sientas cómodo y que realmente te veas capaz de subir algo constantemente, que no lo dejes abandonado porque es verdad que la imagen se ve un poco afectada, sobre todo cuando hay interés por parte de los clientes, cuando alguien te busca, Claro. cuando alguien investiga y dice, pues bueno, esta marca me parece interesante, voy a investigar y luego te metes y resulta que está un pelín abandonada. Pues bueno, eso puede hacerte dudar, ¿no? Entonces, yo creo que si lo tienes, tienes que alimentarlo siempre. Perfecto, perfecto. O sea que si es una herramienta primero tenemos que elegirlas bien. O sea que no es por la red del momento, no es por lo que funciona bien en ese momento, porque no funciona bien tal vez en todas las categorías. Entonces, Mm, a veces yo les digo, ¿no? A veces, pero puede ser que no necesites Instagram. ¿Cómo? O Facebook. No, no. A veces Spotify o YouTube o cualquier... mm, No, pero, no lo había pensado, esas redes, porque justamente, o sea, vamos en las más comunes, vamos en las más populares, y ahí el popular no quiere decir que es la red de tu audiencia, y sí eso es. es una red social universal. Y cuando es universal no llama mucho la atención, ¿no? Al final de cuentas, estamos ahí. Y como vos decías, esos blogs o las cosas que permanecen tanto tiempo paradas, primero, si está tanto tiempo parada es porque no es tan relevante, si no genera ningún tipo de acceso, nada, entonces no es relevante ni para tu audiencia, eliminala. Pero ese es un punto, creo, que nos cuesta o le cuesta mucho a los empresarios, es lo que hago, yo sé lo que tengo que hacer, pero no sé lo que no tengo que hacer. Entonces nos cuesta decirle que no a alguna cosa. No, 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 porque tengo que hacer, lo importante es estar haciendo. No, Claro. no, a veces no, ¿no? Yo entiendo que si le has dedicado mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, a lo mejor le has dedicado, has creado 12, 20 artículos y los tienes ahí con mucho amor, pues claro, te da rabia que se queden un poco en el olvido. Pero hoy en día es verdad que hay otros mecanismos para llegar a tus audiencias, el tema del vídeo, Instagram, YouTube, TikTok, tiene mucho más potencial que un blog, ¿no? Creo, vamos, por las Sí. audiencias y por el engagement, tiene mucho más tirón redes sociales que un blog, ¿no? Entonces, bueno, ha pasado el momento del blog, creo que tuvo su momento, estuvo bien, pero si lo vas a tener sin actualizar, pues quítalo y dedícate a crear contenido en redes sociales, ¿no? Al Perfecto. final, elige con que estés en una que te permita llegar a tu audiencia, porque yo creo que necesitamos siempre comunicar y por lo menos que se vea el lado humano de las marcas. Entonces, yo creo que para mostrar el lado humano de las marcas necesitan las redes sociales y bajar un poco a tierra tu proyecto, explicarlo, de alguna manera dar la cara delante de la gente y ser, aportar algo de valor y de información, ¿no? Entonces, para eso creo que las redes sociales es ideal. Yo Instagram me encanta por eso. Y luego pues hay TikTok, YouTube también puede ser un Bueno, punto importante. Quizás no es tan directo, tan dinámico como Instagram, pero también puede ser un punto relevante, ¿no? Pero yo creo que si lo vas a tener, con que tengas uno y lo alimentes bien, es más que suficiente. buenísimo. Y es una decisión estratégica, ¿no, Marco? O sea, estamos hablando de negocios y no es elegir solo por entretener, pero sí para poder hacer ese contacto. Y bueno,
vamos a entrar entonces en el tema Inteligencia polémico, artificial. vamos a entrar. No, a ver, yo tengo también mi opinión y ya escuchamos mucho sobre el tema, ¿no? Pero está bueno que lo discutamos, que lo pongamos ahí arriba de la mesa para decir que sí, para decir que no, o decir cuándo sí, cuándo no. Pero está bueno para que todos lo escuchen, porque también, así como me pasó cuando en los inicios del marketing digital y todo era marketing digital y qué sé yo, y ahora es todo inteligencia artificial, yo creo que hay que poder ponderar un poco para que la gente lo pueda utilizar como herramienta, pero que lo utilice a su favor y no sea controlada por una cosa u otra, por una plataforma, por un modelo o un estilo. Entonces, la inteligencia artificial llegó para quedarse, llegó para ayudarnos también, pero bueno, ¿cuál es tu percepción sobre cómo afecta eso? A ver, la profesión, en primer momento, después, ¿cómo afecta eso los clientes y la construcción de marcas? Porque ahora también está hazlo tú mismo, ¿no? Digamos, entra ahí, pregunta y listo. Entonces, digamos, ¿cómo afecta la profesión? ¿Cómo afecta a las marcas? ¿Y cómo nos afecta también a nivel sociedad, personas, esto de mediatizar o preguntar todo tal vez a la máquina y tal vez olvidarnos de los que tenemos al lado, ¿no? Eso sería interesante también. A ver, sí que es verdad que mi forma de ver cómo se ha introducido la inteligencia artificial en todos los sectores, pues quizás no hubiera sido la ideal para mí. O sea, a mí no me hubiera gustado que todo hubiera ido tan rápido, sin control y sin freno, y todo el mundo tirándose de los pelos de la cabeza y subiéndose en la moto sin saber llevar una moto. Yo creo que a nadie vamos, por lo menos mi percepción, no nos ha gustado demasiado cómo se ha incursionado la inteligencia artificial y cómo ha empezado de una manera un poco, no sé cómo decirlo, pero copiando demasiado ideas y trabajos de muchos creativos y muchos artistas, y eso creo que es lo que ha golpeado directamente en la cara a muchos profesionales y nos ha hecho un poco de daño, ¿no? Sí. Esa manera de entrar en un sector creativo de esa forma. Ahora bien, no tiene freno, no hay, o sea, no hay posibilidad de pararla y tampoco la queremos parar. O sea, al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, vamos a aprovecharla, vamos a ver cómo la podemos utilizar en nuestros procesos de diseño, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de afrontar un proyecto, y siempre se le puede sacar algo positivo, ¿vale? Sí que es verdad que en un proceso de branding, por eso yo creo que como profesionales tenemos que tener en cuenta mucho más aspectos o habilidades que no las hemos tenido en cuenta antes porque no existía la inteligencia artificial, como son las habilidades blandas, como es comunicar una idea, como es tener un pensamiento crítico, como es trabajar en equipo, como es ser resolutivo, como es enfrentarse a la crítica. Y eso muchas veces nos centrábamos en aspectos más técnicos de conocimiento del software, pues bueno, de conocimiento teórico, y muchas veces no teníamos en cuenta aspectos que quizás ahora son los que nos están diferenciando realmente de las máquinas, ¿no? Esas partes más emocionales que podemos utilizar eso como un valor muy fuerte añadido en el mundo profesional, ¿no? Entonces, nosotros sí estamos aprovechando la inteligencia artificial en nuestros procesos, sobre todo para resolver algunas cuestiones básicas. Nos ayuda muchas veces a salir de esos bloqueos o de esos momentos en los que no se te ocurre nada, porque es una manera de romper el hielo y eso viene muy bien. O sea, creo que la herramienta artificial como recurso para salir de un bloqueo puede ser una herramienta súper potente. Entonces, a nosotros nos está ayudando, de hecho, nosotros en la escuela la explicamos también. Nosotros dentro del proceso creativo, cuando creemos que te puede ayudar, decimos, mira, y además puedes utilizar la inteligencia artificial de esta manera. Y mira el resultado que me ha dado. Entonces, es verdad que no tienes que utilizarlo como un esclavo que te haga el trabajo. Tienes que utilizarlo como un apoyo, como alguien que te pueda, de alguna manera, dar un poco de foco, dar orden, pero toda la información la tienes que revisar, porque nosotros seguimos intentando meter la inteligencia artificial en algunos procesos, como puede ser más analíticos, más de análisis de competencias, percepción de- de componentes estratégicos de otras marcas, y ahí sí que es verdad que no atina bien. ¿Por qué? No Porque sé,
Sí, y tiende siempre a darte una solución, aunque no exista, aunque no encuentre nada, tiende siempre a darte una solución para que tú seas feliz. O sea, yo creo que la finalidad de la inteligencia artificial es que tú seas feliz y que estés contento. Entonces, tiende siempre a responderte algo. Buenísimo. Y si tú te fías de lo que te dice en todo momento, puedes meter la pata y puedes poner a tu cliente en un problema o darle una solución que no sea válida. Siempre hay que pasarlo por el filtro analítico de las personas, de los que conocemos cómo funciona el proceso, de los que sabemos qué necesitamos y cómo percibimos, porque es que hay una cosa que la gente no sabe. A la hora de construir una marca, y eso lo explicamos en el primer curso que tenemos en FETEN, hay una parte de percepción humana y de percepción de cómo recibimos los mensajes de la competencia súper importante. Tienes que analizar esos mensajes, tienes que masticarlos, tienes que digerirlos y tienes que entender desde qué lugar te quiere contar ese competidor su mensaje. Y eso es muy difícil. Eso no te lo va a hacer una inteligencia artificial, ya te lo digo, porque hay que masticarlo mucho, ¿eh? Hay que digerirlo mucho, hay que leer mucho y hay que ponerse en el lugar de esa marca. Y eso es un proceso que hacemos nosotros manualmente, porque es que no hay manera de sacarle punta a una inteligencia artificial con eso. Hay otros aspectos que sí que les puedes pedir ayuda y te van a ayudar. Y Sí, eso lo explicamos en el curso, pero siempre decimos, ojo, revisa esa información. Pásala siempre por el filtro humano, por el filtro de las personas, porque construir una marca tiene un peso muy grande a nivel emocional, porque no debemos olvidar que las marcas quieren conectar con sus clientes y las conexiones más fuertes son emocionales, siempre, siempre. Entonces, si tú vas a poner mucho foco en lo emocional, pues pásalo por el filtro humano. O sea, que de alguna manera las personas seamos las que decidamos dónde poner el foco y qué aspectos son importantes para percibir y expresar esas emociones. Entonces, bueno, la inteligencia artificial puede ayudar, sí, en muchos aspectos. ¿Que va a evolucionar? Seguro. Pero, como tú dices, la potencia sin control no sirve de nada. no Entonces, sirve. hay que conocer los procesos de construcción de marca para construir una marca. Básico. Sí, Si tú conoces el proceso, sabes lo que necesitas y sabrás cómo se lo puedes pedir y qué pedirle. Pero sí, el sí. trabajo lo tienes que dirigir tú. No lo puede hacer una inteligencia artificial. Y si lo intentas, te va a dar error. Seguro. Inténtalo y compruébalo tú. Sí, sí, no, es totalmente y concuerdo plenamente en eso. Y como vos decías, ¿no? Si queremos tocar los canales emocionales, bueno, hagámoslo nosotros que somos los que tenemos emoción y tenemos sentimientos, ¿no? Entonces no vayamos por la lógica y sí vayamos por el sentimiento. Y claramente la marca se construye con lo que se hace. Entonces, digamos, podemos construir un mundo maravilloso, puertas adentro, y en el PDF y en lo que quieras, pero al final de cuentas, la marca es lo que hace, porque es lo que va a expresar. O sea, entonces todas sus acciones van a hablar sobre lo que es la marca, ¿no? Entonces, en ese punto creo que es fundamental. Y me quedaba con algo, y ahí tal vez para salir esto de inteligencia artificial, pero creo que tal vez me gustaría un punto más sobre los pequeños negocios, ¿no? Porque vamos y convengamos que los pequeños negocios son los que más necesitan una marca fuerte, ¿no? Digamos, en el sentido de, para ponerse en un mercado que es súper competitivo, que hay mucha gente, bueno, se tienen que diferenciar. El chiquito necesita mucho construir la marca. Al mismo tiempo también es el que le cuesta más invertir en eso y tener capacidad de inversión en proyectos o en lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Será que justamente con un poco de capacitación y después y yendo a las inteligencias artificiales pueden empezar un proceso por lo menos mucho mejor que los que no están haciendo nada? ¿O es mejor que nosotros tengamos también la capacidad de penetración de llegar a los pequeños? ¿Cómo ves vos esto de las marcas? Porque siempre lo decimos, no, las marcas o el branding no es de grandes marcas, sino que es para todos. Es para todos, pero también hay que ver si lo pueden pagar y si lo pueden incorporar, ¿no? Entonces, también hay que tener un cierto grado de madurez empresarial para poder asumir una gestión a través de la marca, ¿no? ¿Cómo ves vos el branding para los pequeños? El branding fuera del profesional, pero sí para el empresario, ¿no? A ver,
Primero de todo, sí que es verdad que nosotros, evidentemente, formamos en branding, enseñamos a los profesionales a desarrollar proyectos de marca, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que no todos los negocios necesitan una marca, ¿vale? Eso para empezar. O sea, nos tenemos que quitar de la cabeza que hay negocios que simplemente ofrecen un servicio o tienen un producto que les funciona en su localidad. Imagínate, pues una pizzería de tu ciudad o una panadería o una cafetería. Pues esos negocios, pues no, quizás no necesitan una marca, porque tampoco tienen esa aspiración de dejar un pozo en los demás o de proyectar algo. Al final, pues si lo hacen bien, pues les puede funcionar. Entonces, teniendo eso en cuenta, creo que hay que analizar muchas veces las necesidades del negocio y ver si realmente tener algún componente estratégico para, por lo menos, dar un poco de orden a esa proyección, a cómo hay que proyectarlo y qué mensajes son más importantes o más relevantes de cara a su audiencia, pues teniendo eso claro, pues yo creo que es básico, ¿vale? Es decir, no necesitamos quizás desarrollos más completos. Por eso nosotros en la escuela lo que hacemos es explicamos todas las herramientas que tienes, te damos una navaja suiza completa con todos los artilugios que puede tener la navaja suiza, pero tú tienes con un sentido común, que tienes que alimentar ese sentido común y con análisis crítico decidir si de esas 10 herramientas que tienes aplicas dos o aplicas una. Porque a lo mejor el negocio es muy pequeñito, no tiene presupuesto o no lo necesita y pues bueno, le aplicas un par de cositas para tener un poco de orden, para que él vea que realmente hay un sentido detrás de lo que haces, porque si no estamos diseñando solamente la capa de fuera y eso pues sabes que cae en el terreno de lo sensible, de si me gusta, de si no me gusta, de... Entonces, para evitar esas cosas, pues bueno, si desarrollas un par de cositas a nivel estratégico, le das un poco de foco, pues a lo mejor puedes atacar a un cliente más pequeñito con proyectos más pequeñitos, pero lo importante es que tú tienes que ser capaz de decidir qué aplicas y qué no ¿Qué aplica? aplicas. No intentes aplicarlo todo en un negocio pequeño que no Claro. lo va a necesitar y que no le va a sacar partido. Sí, Entonces, entiendo también que por costes no te lo va a pagar. Entonces, claro. adapta ese proceso, yo te explico hacerlo todo, pero luego tú escoge qué dos o tres cositas vas a hacer con ellos para Sí. darle un poco de orden y por lo menos que tenga un sentido todo lo que vas a desarrollar a nivel de diseño, de comunicación o de marketing y a partir de ese sentido, pues que el cliente se sienta cómodo y diga, pues yo sé cómo soy y quiero proyectar esto y voy a resolver este problema. Punto, ya está. Y no necesitas más cosas, pero No con eso es digo, suficiente. Claro, él ya se siente de alguna manera cómodo. claro. Entonces, hay que, hay que, hay que afrontar los proyectos siempre con sentido común. Y si un cliente pequeño necesita un pequeño desarrollo y eres capaz de ofrecerle un poquito más siempre, te lo va a agradecer. Otra cosa es que no quiera pagar. Yo No, ahí no, no, ya no. Sí, no me sí, sí. meto. O sea, si No, el no, cliente no, no en quiere eso. pagar, claro. Ahí Pero no si el entramos en el... cliente, claro, el Sí, cliente tiene que estar dispuesto a invertir en su negocio. Y otra cosa de las que tú decías, si a lo mejor se ayuda con la inteligencia artificial, que hayan clientes que lo hagan, perfecto. Pero tú dejarías un negocio que eh, puede ser tu vida, puede ser tu futuro, en manos de una inteligencia artificial, ¿lo harías? O sea, realmente alguien creo que estaría tan sumamente, eh, entre comillas, loco como sí. para hacer caso a lo que le diga una inteligencia artificial en su negocio. O sea, es que si luego te va mal, ¿a quién le echa? O sea, ¿de quién es la Quién le echa culpa? la culpa? Claro, No, obvio, yo obvio. lo veo muy complicado y otra cosa es que Claro. tengan tiempo para Sí, aprender, para dedicarle horas, para para hacerlo dedicarle bien. horas. Claro. Entonces, Claro. lo veo entre comillas, la gente tiene mucho miedo a que los clientes se lo van a hacer todo con inteligencia artificial. No, yo creo que es verdad que contratan a profesionales, que quizás esos profesionales sepan utilizar la inteligencia artificial y sepan qué es lo que necesitan y le den una solución que quizás con la ayuda de la inteligencia artificial, pues bueno, lo consigue en menos tiempo y a lo mejor lo puede abaratar un poquito, ¿vale? Correcto. Pero ya está. Pero básicamente tú tienes que estar detrás, tú tienes que estar dirigiendo eso y dándole orden y que confíen en un profesional, porque vamos, yo no le diría a una inteligencia artificial que me construyera una casa, porque no me fiaría, claro, yo buscaría un profesional que ya tiene experiencia y conocimiento en el tema. Sí, sí. Entonces, Y en esto, local, ¿no? claro, claro, Real, digamos, ¿no? real, que puedas hablar con él, que le puedas ver la cara, que esto va a evolucionar, que seguramente saldrá la IA diseñadora que tendrá cara y tendrá todo, pero aún así, Robotcitos caminando claro, por ahí. no sé, o sea, yo creo que el futuro y tu negocio
tienes que tener cierta seguridad de que lo que vas a hacer y de todo el tiempo que vas a invertir en tu día a día tenga un sentido y que sea, o sea, que esté bien hecho. Entonces, yo creo que buscaría siempre un profesional. Perfecto. Vamos, es mi percepción, que habrá Sí, gente sí, de sí. todo tipo, ¿eh? Seguro. Claro, claro, Gente claro. que dirá, esto me lo hago yo, me hago, pero se van a hacer un logo y ya está. O sea, no creo que salgan de ahí. Ya, claro, claro, ya lo han hecho en otros ámbitos, digamos, ¿no? No es ninguna novedad que exista ese tipo de gente, pero bueno, no lo vamos a dejar como general, ¿no? Marcos, mira, se nos acaba el tiempo y tengo dos. Una curiosidad mía, porque bueno, cuando busqué también en su momento dónde era tu oficina y ¿no? el estudio, es una ciudad cerca de Elche, ¿no? Por ahí. Sí, al lado de Bueno, Elche, exactamente, sí. perfecto. No, es que bueno, yo le tengo ganas a esa región, ¿eh? Ya Sí, estaba de ojo ¿cómo se llama? En Alicante. En Alicante teníamos Alicante, muchas sí. ganas, es una ciudad lindísima. Hay mucho para estudiar por ahí también Mm. por cerca, así que bueno, era una ciudad que la miraba mucho. Y cuando vi el estudio, digo, bueno, pero es acá, al lado, o sea, es una Sí, ciudad chiquita, ¿no? Y hablando sí. de pequeños empresarios y pequeños negocios, cómo se transformó en algo gigantesco estando localmente en un lugar pequeño. Entonces, acá para darle tal vez un mensaje de esperanza, digamos, no limitarse a la localización geográfica como justamente como algo limitante, porque realmente hoy se puede hacer branding para mucha gente y no necesariamente tenés que ir hasta el lugar. Obviamente ahí también quería saber cómo es el proceso, ustedes cómo lo hacen, porque digo, le haces el branding a una empresa y tenés que conocer los locales, tenés que hacer un poco ese reconocimiento físico, lo hacen, no lo hacen, cómo lo ves vos, y bueno, obviamente todo el resto lo harán con herramientas digitales, ¿no? Sí. Sí, a ver, nosotros todos nuestros proyectos hoy en día los afrontamos de manera digital, a través de videollamadas, siempre. Nosotros, de hecho, yo estoy aquí, Sergio, que es diseñador, está en Alicante ciudad y Susana está en Bilbao, cada uno está en un sitio, así que al final nos reunimos todos los días, pero lo hacemos con videollamada. Hoy en día las herramientas que tienes a nivel digital colaborativas, como nosotros utilizamos mucho Google para todo lo que son documentos, presentaciones, hojas de cálculo, o sea, todo Todo. lo compartimos por ahí y yo creo que hoy en día no necesitas estar en ningún lado más que tener una conexión a Internet, que creo que es lo único que necesitas para poder trabajar y poder afrontar proyectos de construcción de marca. De hecho, nuestros clientes, muchos clientes últimamente son de fuera de España, por lo que al final te conocen porque, bueno, tienes cierta visibilidad, te han visto alguna vez y se acuerdan de ti y gracias a eso, pues bueno, vas teniendo clientes, ¿no? Pero todos nuestros proyectos de momento son online. Es verdad que si nosotros tuviéramos algún cliente que, por ejemplo, tuviera muchos locales, que tuviera productos o algo que hay que ir a ver, pues sí que nos tendríamos que trasladar, ¿no? Pero de momento todos los negocios que tenemos los afrontamos digitalmente y ya te digo, teniendo un proceso claro, un proceso Perfecto. donde todos Organizado. tengamos nuestra participación, todos colaboremos, todos demos nuestra opinión, no solamente la parte del equipo, nosotros, sino también por parte del cliente, es básico y además que nos estamos viendo la cara, ¿sabes? Que no es un Bueno, email, yo no, o sí, sea, sí, sí. nos gusta hacerlo todo de manera videollamada, hablando, compartiendo, opinando, viéndonos las caras, los gestos, todo. O sea que creo que hoy en día es Es lo más humano, pero mediado natural. por la tecnología. Exacto, no es lo ideal porque lo ideal sería poder Sí, desplazarse a un bueno, lugar, pero bueno, pero bueno. Si creo no, que es lo también a veces mejor. no pasaría. Exacto, creo que hoy en día es lo más fácil para todos Sí, y yo creo que con esto nos sobramos, nos funciona fenomenal y sí, estamos perfecto. muy contentos, o sea que sin problemas. Buenísimo. Y bueno, ahora sí, la última pregunta saliendo de esa curiosidad. Y después yo voy a apretar acá en un botón. Yo lo que no quería era cortar esto en el medio de algo, pero hay un botoncito acá como si fuera una pregunta. A ver, voy a apretar. Sí, yo creo que hay preguntas por aquí también. Por eso hay un montón de cosas. Es que explotó esto. O sea, tenemos ya 60 personas ahora mirándolo en vivo y Sí, pasar un montón de gente. Entonces, me da lástima las preguntas, pero si quieres justamente, podemos dedicar tiempo un poco a ver alguna pregunta y dale, vamos, respondemos. vamos. Acá me llegó esta que yo la primera vez que aprieto ese botón y realmente hay una pregunta y dice, a ver, ¿qué pasa cuando trabajamos en un branding con una empresa, pero no hay capacidad interna para trabajar el branding de manera correcta?
se puede decir que hemos fracasado en nuestra construcción. A ver, entonces trabajamos un proceso, hicimos un proceso de branding con una empresa, pero internamente no lo pueden aplicar. Y bueno, ese es un problema nuestro, que no orientamos o no fuimos claros lo suficiente, o es algo que queda del lado de la empresa. Buenísima la pregunta acá. No sé quién es la persona, pero bueno, Life of Supongo que estará el nombre por ahí, pero Sí, a ver, pero bueno, es un tema delicado y es verdad que es un tema que nos sigue pasando, ¿vale? Es decir, no es algo que tiene una solución fácil porque evidentemente, digamos que hay dos partes importantes en un proceso de construcción de marca. El momento de la construcción de todo lo que es la parte estratégica de la marca, no solamente la plataforma estratégica, sino también la parte visual, la parte verbal, las aplicaciones, el desarrollo de los manuales y todo ese material que de alguna manera da forma a la marca. Y luego está la segunda fase, que es la activación, cómo vamos activando todo esto. Y ahí es donde realmente sí que es verdad que hay puntos muy delicados y la marca tiene que poner de su parte. Tiene que poner, evidentemente, para poder activar la marca, tendrá que tener o bien equipo interno que puedan activar la marca, es decir, que puedan desarrollar acciones, comunicaciones, aplicaciones, que de alguna manera den forma hacia afuera a la marca. Y evidentemente, si no tuviera nadie, si no tiene recursos, pues puede recurrir pues, a un estudio como nosotros para continuar de alguna manera gestionando eso. Nosotros es verdad que una vez que acabamos con el cliente, podemos ofrecerle packs de horas para que el cliente contrate un número de horas y poder realizando activaciones o diseños o redacciones o lo que vaya necesitando para poder comunicar y poder activar la marca. Pero el cliente tiene que tener en cuenta que la activación es súper importante. O sea, llevar esto en marcha y ponerlo a punto lleva tiempo y hay que hacerlo de manera constante. Entonces, lo ideal es que tuviera alguien que pudiera contratar a alguien dentro del equipo que se encargara de todo lo que tiene que ver con la marca, con la comunicación, con la preparación de contenido, post, vídeos, todo lo que necesite la marca para proyectarse hacia afuera y de tener en cuenta también de controlar esos puntos de contacto, como puede ser la página web, el servicio al cliente, el email. Todo eso es básico para que la marca organizarlo no y falle, claro, para que la marca no falle y que sea coherente en todos los puntos de contacto. Entonces, lo ideal es que tuviera un perfil bueno, hay algunos que les llaman como el guardián de la marca, ¿no? Que es una persona especializada en branding y en marca y que es capaz de analizar y de activar todos los puntos de contacto de la marca y vigilarlos para que ninguno de ellos falle. Y eso es lo que necesitan todas las marcas hoy en día, por lo menos una persona que si quieren activar y si quieren tener una marca potente y poderosa, necesitan a alguien que se ocupe de eso, porque muchas veces los directivos no no lo pueden tienen hacer. tiempo, no tienen tiempo. Operacionalmente, Claro, entonces, o bien delegas en un estudio externo, como podemos ser nosotros o la persona que le haya diseñado el proyecto, o bien contratan a un perfil, que aunque sea media jornada, lo que sea, pero necesita empezar a poner esto a punto y activarlo. tenemos que Pero realmente esa profesión, digamos, siempre existió, pero digamos, ahora cada vez es más necesaria, ¿no? Tenemos que tener esa persona dentro de las empresas, porque obviamente también claro, que los estudios pueden sí acaparar una cierta cantidad, pero todos a todo momento y a toda hora necesitamos tomar decisiones para sí, construcción de marca. O sea, eso es. es casi imposible que le demos, podamos darle evasión a todas esas Ese necesidades, ¿no? De las perfil, empresas. y yo creo que es un Sí, perfil de futuro, ¿eh? El perfil de, muchos le llaman brand guardian, ¿vale? Pero bueno, si lo sí. decimos en español, pues gestor o guardián de la marca. Creo que cada vez es más importante dentro de las empresas porque toman decisiones, como tú dices, constantemente y esas decisiones tienen que estar alineadas con la marca. Y eso es lo que muchas veces no tenemos en cuenta. Entonces, este perfil es que el que de alguna manera se preocupa por la buena reputación que tenga la marca y porque se vaya construyendo de manera coherente. Y para eso estos perfiles eh, tienen que estar formados en branding, tienen que saber de branding, tienen que saber cómo se construyen las marcas, qué elementos tienen que auditar, qué tienen que analizar y todo eso tenerlo siempre controlado. Entonces, yo creo que estos perfiles tienen muchísimo futuro porque es la única manera de tener un control sobre las marcas. Perfecto.
Aquí tenemos otra pregunta, Marco. Aprovechamos que estás acá para preguntar, pero Angie nos pregunta justamente cómo evitar que empresas, ¿no? O marcas que tienen varios negocios en este paraguas, ¿no? Cómo construir una marca sin que se diluya o que se vea diferente en cada una de las marcas. Bueno, acá hablaremos probablemente de arquitectura de marca, pero bueno, contanos vos, ¿qué te parece que tiene que tener un negocio de esos que tiene muchas marcas o submarcas o justamente negocios diferentes para construir una marca cohesa y coherente? A ver, como tú dices, para esto hay que analizar el caso y hay que ver qué tipo de arquitectura de marca le conviene. Si son marcas de nueva creación que de alguna manera dan su origen en una marca matriz, pues hay que decidir qué tipo de marca, o sea, qué tipo de arquitectura queremos. Si queremos una arquitectura de endoso suave, endoso fuerte, no me acuerdo el nombre, pero bueno, Monolítica o monolítica, justamente y o el otro que es autónomas, como ¿no? variada, como que Sí, cada uno es independiente, creo que es sí, independiente. y eso. Entonces, hay que decidir un poco cómo queremos proyectar esas submarcas. Si esas submarcas van a tener vida propia, si se van a enfrentar a categorías diferentes, que cada una tiene una idiosincrasia diferente y entonces a lo mejor cada submarca tiene que tener su propia estrategia de marca, por lo que quizás beber de la marca matriz no es lo más No es la mejor opción. estratégico. Entonces aquí a lo mejor sería interesante o bien puede ser, o cogemos un endoso suave, es decir, un mínimo endoso para que se sepa quién es la marca matriz, o hacemos marcas independientes. Pero esto también son decisiones estratégicas. Hay que tener en cuenta el caso, cómo queremos que esas submarcas respiren y si queremos que al final todo esté alineado con la marca matriz, pues bueno, construís la marca matriz y de la marca matriz luego haces un endoso hacia las submarcas y todas respiran de la esencia Sí, sí. y de alguna manera pues la estrategia de la marca matriz. Pero son casos que Es habría caso a que caso. analizar en particular. Si se refiere a nombres, es que no sé si lo de la submarca se refiere a lo mejor a productos, a líneas de Las productos, líneas. o No estaba ahí claro sí, ahí, pero si eso es así, si hay líneas de productos, pues al final las líneas de productos sí que deberían tener algún soporte estratégico que de alguna manera justifique esa línea, cómo la vamos a- a presentar, cómo la vamos a proyectar, qué atributos vamos a expresar y al final pues esa línea debería de regirse por unos mismos principios y atributos que son los que definen un poco cómo queremos nombrarlas, cómo queremos vestirlas y eso es lo que da un poco de coherencia a una línea de productos. Pero bueno, no sé si hay que verlo responde a caso las a caso. dos. Obviamente. Claro. No, y un punto que creo que tal vez para aportarle a esto que decís, es importante que mucha gente dice, ah, bueno, voy a armar un grupo porque va a ser, parecer más grande y eso va a ser mejor. Bueno, eso no es así para todos los casos, ¿no? Entonces, muchas veces la persona por un ego propio dice, bueno, voy a acaparar todas estas empresas o todos mis negocios sobre mi nombre o sobre un mismo paraguas, pero acaban matando la individualidad y la autenticidad de cada una de ellas en sus mercados y eso acaba siendo un problema. Entonces, ni es para ser siempre independiente, ni es para ser siempre monolítica, o justamente ahí los endosos existen para eso, pero es importante que sea una decisión estratégica. Si tenemos públicos diferentes y que no son, que no da para hacer un cross-selling, o sea, vender algo transversalmente, bueno, dejémoslas separadas. Eso no nos quita fuerza, sino que le va a dar fuerza a cada una de ellas para generar algo mayor. Así Claro. que es importante. Aquí hay que tener en cuenta también el dinero que tú tengas como marca, porque claro, Obviamente. si tienes varias marcas independientes, pues cada marca independiente tiene su Cuesta. propia marca, su propia estrategia. Eso es recursos. Si tienes 5 marcas, son por 5 la cantidad de recursos que necesitas. Entonces, las marcas monolíticas son las más fáciles de gestionar. Luego las tendosas son las que le siguen y las independientes son las más complejas, porque cada Sí, una es totalmente individual total diferente. y eso es lo más difícil, pero claro, va a depender del dinero que tengas y de la cantidad de equipo que tengas para poder gestionar eso. Perfecto. Bueno, y nos vamos ahora con la invitación. Bueno, la invitación para que vayan a Escuela Fetena a estudiar la doy yo porque para que no quede, ¿no? Esto de el dueño que dice que su empresa es la mejor, de ahí no tiene tanta fuerza. Yo puedo decir que realmente los invito a todos a que puedan realmente hacer los cursos, ese módulo inicial y todo lo que vendrá a futuro, ¿no, Marco? Bueno, Pronto pronto. lanzaremos el módulo 2 que es el Bien. módulo de plataforma estratégica de marca, que ese es, bueno, estoy ahora mismo editando los vídeos
y es muy potente. O sea, es un vídeo que, o sea, es un curso que ya te digo que no sé si se va a poder encontrar en algún sitio de esta manera. O sea, como nosotros lo explicamos, no lo explica nadie y además, bueno, no lo explica nadie porque tenemos nuestro Tiene rollo tu estilo de hacerlo estético, claro. diferente. Sí, Evidentemente, sí, tenemos sí, nuestro sí. estilo y por eso creo que esa impronta queda reflejada en los cursos. Pero yo te digo, este segundo curso va a ser la bomba. Te Y viene con todo. evidentemente, todos los cursos, nosotros al final estamos mostrando un proceso creativo. Nosotros hemos mostrado la primera fase del proceso creativo, que es el módulo 1, descubrimiento y diagnóstico, donde aprendemos a realizar briefings, a saber qué preguntar, a saber cómo organizar la información y a saber cómo filtrar eso con el cliente. Y luego auditamos la categoría también. Ofrecemos una auditoría competitiva para analizar a la categoría y ver qué oportunidades tenemos de destacar, ¿no? Entonces, esa parte inicial es súper importante Claro. porque es la que te dice la semillita o el posible camino que tienes que seguir para construir esa plataforma estratégica de marca, que es la segunda fase, que es el segundo módulo. Entonces, Buenísimo. claro, ¿qué recomiendo yo a toda la gente que estudie? Pues que evidentemente empiece por el uno, Sí, ¿vale? sí, Y sí, conforme vaya obviamente. acabando, vaya haciendo los demás. Pero Claro. bueno, al final son decisiones de cada uno. Nosotros estamos mostrando nuestro proceso, lo que a nosotros nos funciona y cómo a nosotros nos hubiera gustado que nos Perfecto. lo explicaran. Y pensamos que, vamos, que es lo más fácil que puedes Sí. encontrar por ahí. Así que branding clarito tenemos en la escuela FETEN. Y yo todavía soy del libro, a mí me gustan las hojear, ¿no? Los libros. Puede ser el libro digital también, no hay problema, pero me gustan los libros. Así que, ¿tenés algún libro que vos dices, mira, puede ser de branding, puede ser de cualquier otra cosa, pero que te abrió la mente a nuevos conceptos, nuevas ideas o nuevas formas de hacer lo que haces hoy? ¿Cuál sería el libro o los libros que vos recomendarías a leer para quien está estudiando, sea marcas o sea diseño, ¿no? O que quiera tener una visión diferente del diseño en general. Mira, a mí hay dos libros que me han gustado, bueno, hay varios libros, ¿vale? A nivel, sobre todo, pensamiento estratégico y de trabajo en equipo y de detectar también necesidades. Hay un libro que es verdad que tiene mucho tiempo, que creo que le da una vuelta al mundo de las marcas y a eh, cómo las marcas se han ido metiendo en todos los aspectos de la sociedad y cómo han ido eh, participando de todo lo que vemos y de todo lo que presenciamos hoy en día, que es No Logo, que es creo que es Naomi Klein, no estoy seguro. Sí. No Logo se llama. Es un libro que te da un vuelco porque te pone en una posición y ya no ves quizás desde el mundo de las personas y no tanto de las marcas y te da una perspectiva diferente de cómo las grandes corporaciones han ido metiéndose en todos los aspectos del negocio, bueno, de la sociedad, ¿no? Ese es Perfecto. uno que a No mí logo, me así que lo impactó. tenemos ahí, ya lo ponemos. Sí, me impactó muchísimo y yo te diría también que empieza por el porqué. Creo que es un libro básico para entender un poco la estrategia de marca, de cómo definir el porqué, el cómo y el qué, que son ese círculo dorado de Simon Sinek. Pues ese libro creo que también es un básico mínimo de cómo entender y cómo funcionan las grandes marcas y cómo proyectan las grandes marcas, ¿no? Y por qué hay que empezar por ese propósito, que al final es lo que de alguna manera alinea a equipos y conecta con audiencias. Y yo creo que es otro libro también que es súper importante y que recomiendo a todo el mundo que se lo lea. Perfecto, entonces tenemos ahí dos libros. Marco, yo la pasé bárbaro, pero bueno, yo quería saber, espero que vos también la hayas pasado bárbaro. Muy bien, Bien, cómodo, tranquilo. muy bien. ¿Funcionó Es bien el verdad. Instagram? Sí, sí, sí. Yo me he quedado con las ganas de responder a todo el mundo porque he Sí, visto yo que el chat también, corría. realmente, Pero realmente. bueno, es una lástima, lo siento de verdad. Espero que por lo menos la información que hayamos arrojado aquí, que les haya servido Sí, sí. o que haya sido simplemente entretenido. O sea, si al final no queremos aquí dar lecciones de vida a nadie, No, pero no, no. simplemente que se entretengan un poquito y que vean a lo mejor otra manera de entender el mundo de las marcas, que De es un las mundo tan marcas. bonito, ¿no? Sí, no, y que se tengan pasión por esto, ¿no? A nosotros nos encanta y por eso lo comunicamos y queremos que se junte más gente para que tengamos más personas para hablar, comentar, reflexionar y demás sobre este mundo de las marcas que es excepcional. Bueno, por nuestro capítulo decía que era el episodio número 8 de la tercera temporada. Se termina la temporada con este episodio. De acá a 5 días cumplo ya 7 años
Wow. trabajando con esto, con marcas. Así que estoy súper feliz de terminar esta nueva temporada así, feliz de poder charlar con vos. Bueno, a muchos años ya te seguía y era una deuda que tenía de poder charlar. Espero que no sea la última vez que nos podamos juntar y físicamente, quién sabe, en algún momento ¿Quién sabe? también alguna visita para España. Así que muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias a toda la gente que participó, que mandó las preguntas y hizo ahí de esto posible. Y bueno, última frase que quede con vos para no despedirme yo. Decí lo que quieras y lo terminamos por ahí. Bueno, que todo el mundo sea feliz, que sean libres de poder decidir y de cómo enfrentarse a este mundo a nivel profesional, a nivel personal, que, que por favor, que este mundo pueda tener un poco de orden y que de alguna manera pues estos acontecimientos tan dramáticos que están pasando en el mundo lleguen a su fin y que podamos ver un poco de luz al final del túnel, que nosotros los profesionales en el sector de las marcas pues también tenemos en cuenta mucho cómo piensan las personas porque tenemos que conectar con ellas y es algo que nos afecta también. Así que, que seáis felices sobre todo y que podáis aprovechar vuestro tiempo, mejorar como profesionales y si queréis seguir avanzando y aprender un poquito de procesos de construcción de marca, pues que FETEN siempre va a estar abierta para todos vosotros y seguiremos estando por ahí en YouTube, en Instagram y en cualquier red Seguro. social, por ahí estamos. Muchas gracias, Agustín, por la No, gracias. invitación. Ha sido un placer. Espero que haya servido a la gente Uf, y un besazo y un abrazo para todos y estamos por aquí. y nos vemos. Un fuerte abrazo, Marco. Chau, chau. Nos Gracias. vemos. Chao, chao. Chao, Cuídate. chao. Chao.